No es tan cierto que Medellín haya estado cerca del río. Nunca le paró bolas al río. Siempre lo miró como una parte que impedía el crecimiento y el desarrollo urbano. Nosotros desde los años 70 finales contratamos una consultoría para determinar qué teníamos que hacer para descontaminar el río Medellín. Nosotros podemos sancionar y de hecho ya hemos sancionado a 6 empresas que han hecho vertimientos de color al río Medellín y que tenemos multas de aproximadamente 500 millones de pesos. Que efectivamente ese suceso se dio y lo aceptamos y lo corregimos. Yo creo que la empresa en ningún caso ni ha sido negligente, ni ha dejado este tema como para que otros lo resuelvan. El río Medellín, el afluente más importante del área metropolitana, arrastra a su paso basuras y sustancias contaminantes, a pesar del esfuerzo de empresas e instituciones por recuperarlo. En los últimos 2 años, varias empresas han sido sancionadas por verter sustancias contaminantes al río. ¿Quiénes son los que más contaminan y cuáles son los esfuerzos institucionales por recuperarlo? Bienvenidos a Infrarrojo. Yo creo que el río Medellín es fundamental en términos no solo históricos, urbanos, sino geológicos. Es decir, el río existió antes de existir la ciudad y el río fue el estructurante de los sistemas de poblamiento prehispánicos. El Valle de Aburrá está atravesado por el río Medellín, testigo del crecimiento de una ciudad que se ha transformado rápidamente y en la que hoy viven cerca de 2,5 millones de personas. Su afluente recorre más de 100 kilómetros desde su nacimiento, en el Alto de San Miguel, en Caldas, hasta convertirse en el río Porce, a la altura de Barbosa. Su historia, para bien o para mal, va ligada al desarrollo de la ciudad y de sus municipios vecinos. La literatura, Tomás Carrasquilla y otros hablan de ir a coger guayabas, coger naranjas, a pajarear, a tumbar pájaros, a bañar en algunos charcos. Hubo otra relación más o menos construida económica, en tanto a finales del siglo XIX, mucha de la madera del suroeste, desde el mismo Caldas y del suroeste, utilizada en la construcción, que era fundamentalmente arquitectura de madera, o para entrepisos, o el desarrollo arquitectural de finales del siglo XIX y principios del XX, que vemos en las fotos de Melitón Rodríguez, bajaban en balsas por el río Medellín. Los abuelos recuerdan que en sus afluentes se pescaban zabaletas, truchas, carpas, como lo constata este decreto de 1941, emitido por la Gobernación de Antioquia, donde se prohibía extraer peces de menos de 20 centímetros. Un asunto que en la actualidad parece ficción. Pero a pesar de la importancia del río Medellín, este no ha sido visto como un componente vital de la vida urbana. Por el contrario, la ciudad le ha dado la espalda y durante décadas lo ha considerado inconveniente para sus pobladores. Pero siempre el río fue visto como un problema porque inundaba las fincas, un problema porque era muy pantanoso, porque era muy cenagoso, porque generaba todos esos problemas miasmáticos que tenían efectos en la salud. Y por eso mismo, desde el siglo XIX se estaba planteando colgar el río, que es un término utilizado en la literatura del siglo XIX para hablar de una rectificación y una canalización que incluso plantearon los médicos higienistas
en el siglo XIX, entre ellos Manuel Uribe Ángel. Desde esa misma época, cuando Medellín era apenas un pueblo perdido en medio de las montañas de la cordillera central de los Andes, los médicos ya hablaban de la contaminación del río y de sus afluentes por sus emanaciones malolientes. Lo que se creía era el causante de epidemias e infecciones. Ese problema ya en el siglo XX comienza a ser mucho más determinante, en tanto la industria que comienza a instalarse también en los afluentes del río, y posteriormente cerca del mismo río va a intensificar la contaminación ya de otro orden, porque ya este es por vertimientos químicos. Y a medida que la ciudad va creciendo, a medida que hay mayor densidad, no solo en Medellín, sino en todo el Valle de la Aburrá, pues la contaminación por excrementos, por depósito de basuras y de todo orden, pues va a aumentar el nivel de contaminación del río hasta llegar a unos niveles casi que intolerables en las últimas décadas del siglo XX. Con el tiempo, Medellín fue convirtiendo a su río en un botadero de basura. En los años 70, la gente arrojaba los desechos al río desde los puentes de Guayaquil y Barranquilla, y en los barrios los lanzaba a las quebradas más próximas, ante la falta de un eficiente sistema de recolección de residuos. Lo mismo sucedía en municipios como Caldas, Barbosa, Girardota y Copacabana. Históricamente los cuerpos de agua, cuando la comunidad se va asentando desde hace muchos años, la veían como si fuera, digamos, el basurero, porque lo veían como el que es más cerca, el que es más fácil tirarlo allá. Eso ha venido, digamos, cambiando porque a medida que crece la población, también por un tema de salud pública, se han generado la construcción de alcantarillados, se han generado plantas de tratamiento, todo un tema de saneamiento básico. El crecimiento continuo de la población y la falta de una mayor cobertura en la recolección de las basuras aumentaron esa práctica contaminante. A eso se sumaba la actividad de la industria, que se fue asentando a un lado del río y que, según expertos, afecta más que la misma basura. Si todo esto afecta las aguas, lo que son las aguas domésticas, las aguas industriales y todo tipo de estos desechos. Sin embargo, la que más afecta el río son las aguas residuales industriales. ¿Cuáles son las empresas que han sido sancionadas por vertir sustancias contaminantes al río y qué tipo de sanción han recibido? Dos de ellas responden y explican lo ocurrido. En los últimos años el río se ha teñido de extrañas coloraciones. Desde octubre de 2009, los medios de comunicación han venido registrando estos cambios accidentales de color en su cauce. Desde ese año y hasta la fecha, esos vertimientos no han parado. Solo en 2013, las autoridades ambientales registraron más de 30 coloraciones. Aunque los ciudadanos no han tenido mucha claridad sobre lo ocurrido, sobre el tipo de sustancias y sobre sus responsables. Alrededor del río Medellín hay una gran cantidad de empresas, de manufactureras que transforman la materia prima en otros productos de beneficio para la sociedad. Entonces, esos procesos que ellos realizan no son 100% eficientes. Debido a eso, hay unos residuos que se descargan al río. Y si estas tipo de industrias no tienen plantas de tratamiento, eso va directamente al río Medellín. Desafortunadamente, pues sí hemos encontrado entonces y hemos evidenciado, digamos, la presencia de sustancias químicas, digamos que producto de la actividad industrial y económica que hacen estas empresas que hacen descargas directas sobre el río Medellín. Desde 2013 y hasta la fecha, Corantioquia y el área metropolitana, instituciones que ejercen autoridad ambiental en esta zona del departamento, han sancionado a 9 empresas por vertimiento de colorantes y de sustancias contaminantes al río. Las empresas que han sido objeto de sanción por parte del área metropolitana son las siguientes.
Cueros Vélez, con una multa de 292 millones de pesos. Locería Colombiana, por 119 millones de pesos. Fabricato, por 126 millones. Susatex, por 28 millones. Tintorería Diego, por 6.5 millones. Dugotex S.A. por 85 millones de pesos. Fábrica de Licores de Antioquia, con una multa de 27 millones de pesos. Por su parte, Corantioquia ha sancionado a la empresa Imporcoltex con una multa de 348 millones de pesos y a empresas varias de Medellín por 1.956 millones. Nosotros podemos sancionar y de hecho ya hemos sancionado a 6 empresas que han hecho vertimientos de color al río Medellín y que tenemos multas de aproximadamente 500 millones de pesos como autoridad ambiental. Inicialmente, las únicas herramientas jurídicas de las que disponía la autoridad ambiental para sancionar las empresas por vertimiento de sustancias químicas al río era la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3930 de 2010. Pero ninguna de estas normas hacía referencia a la contaminación de corrientes de agua por vertimiento de colorantes. Fue por eso que el área metropolitana expidió en noviembre de 2012 el Acuerdo Metropolitano número 21, que en el artículo 2 advierte: se prohíben los vertimientos directos a cuerpos de agua o el sistema de alcantarillado público de sustancias que modifiquen las condiciones de color del cuerpo de agua, que alteren el uso estético para la armonización y embellecimiento del paisaje. Entonces digamos que eso nos dio mucha más rigor para poder sancionar a las empresas que nos están dañando el paisaje. Sin embargo, el tema del sancionatorio ambiental todavía está más cojo, es en temas de la recolección de pruebas, en que muchas de esas pruebas sean válidas para un tema de delito ambiental y que llegue en determinado momento a ser también un asunto penal, para que tengamos más rigor y que la gente, digamos, le cueste mucho más, no en términos solo económicos, sino también penales, el estar dañando el ambiente en el que estamos. A pesar de las nuevas herramientas jurídicas, tanto el área metropolitana como Corantioquia reconocen las dificultades que tienen a la hora de iniciar un proceso sancionatorio a cualquier empresa que vierta sustancias contaminantes sobre el río. Nosotros siempre partimos del llamado o la queja de algún ciudadano en nuestro territorio. Hacemos la reflexión porque digamos que particularmente para este tipo de situación es un poco complejo para la corporación. Son descargas muy puntuales, es decir, que cuando la puede ver un ciudadano, al momento que llegue el funcionario puede que ya no esté la coloración ni podamos identificar específicamente el punto y la empresa. Lo complejo casi siempre es digamos, identificar quién es el que lo causa directamente y sobre todo en el tema sancionatorio es en la recopilación de las pruebas o en tenerlo infragante para poder hacer, digamos, más efectiva la sanción. Eso ha sido como lo complejo en el ejercicio de la autoridad. Nos comunicamos con varias de las empresas sancionadas por vertimiento de colorantes, pero no quisieron referirse al tema. Solo 2 de ellas, la Fábrica de Licores de Antioquia y empresas varias de Medellín, hablaron con Infrarrojo y explicaron qué fue lo que sucedió en cada caso. El hecho que llevó a la autoridad ambiental a iniciar un proceso contra la Fábrica de Licores de Antioquia sucedió en febrero de 2013. Cuando se presentó una descarga de color café a la altura del sector La Guacatala. Por este incidente, el área metropolitana le impuso una sanción de 27 millones de pesos. El 14 de febrero del año 2013, nosotros recibimos una llamada de las empresas públicas de Medellín, donde nos comunicaban que la Secretaría del Medio Ambiente del Valle de Aburrá, del área metropolitana, les había informado que se estaba presentando una contaminación del río en un área cercana a la Fábrica de Licores de Antioquia. Inmediatamente nos pidieron que hiciéramos la revisión. Nosotros inmediatamente también fuimos al río, nos queda muy cerca, verificamos que efectivamente estaba presentándose una contaminación que provenía de la parte interna de la fábrica. La primera decisión que tomamos fue inmediatamente parar toda la producción de alcohol y comenzar a revisar cuál era la situación que se estaba presentando internamente. Según la Fábrica de Licores, este fue un hecho casual,
producto de un problema interno de la red de alcantarillado de las aguas industriales. Nosotros inmediatamente procedimos a organizar y a reparar y a solucionar el problema. En todo ese tiempo no prendimos la planta de destilación, en eso invertimos alrededor de 280 millones de pesos en esa obra. La empresa reconoce públicamente que en sus redes de alcantarillado se presentó el incidente, pero que fue intervenido una vez identificado el sitio de la filtración. Que efectivamente ese suceso se dio y lo aceptamos y lo corregimos. Entonces nosotros como fábrica de licores de Antioquia somos responsables de todo lo que hagamos. Cuando hay una situación de estas, en este momento podemos decirle a la ciudadanía que tengan la absoluta certeza que la fábrica de licores tiene las redes que manejan las aguas residuales de una manera buena, perfecta, y que nosotros no tenemos las posibilidades de contaminar. Fue un evento muy particular. Empresas Varias de Medellín, otra de las empresas sancionadas, también aceptó conversar con Infrarrojo para explicar lo sucedido con las fallas en el sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario de La Pradera. Sí, efectivamente, Corantioquia le impuso una multa a Empresas Varias de Medellín por el tema de los vertimientos del lixiviado al río Medellín. No obstante, la empresa, por encontrar diferencias en los argumentos presentados por la corporación en el acto administrativo, pues ha hecho uso de los recursos que le otorga la ley. De todas maneras, Empresas Varias de Medellín pagó la multa. Esto no significa que la empresa no estuviera haciendo nada en el tema del tratamiento del lixiviado. La sanción impuesta por Corantioquia fue de 1.956 millones de pesos. La corporación determinó que la recolección de pruebas y el estudio juicioso de estas permitió establecer la responsabilidad de Empresas Varias de Medellín, encontrando a dicha entidad responsable por los vertimientos de aguas residuales al río Aburrá, sin su correspondiente permiso ambiental ni el sistema de tratamiento de lixiviados correspondiente. Yo creo que la empresa en ningún caso ni ha sido negligente, ni ha dejado este tema como para que otros lo resuelvan, sino que la complejidad, la tecnología, nosotros no tenemos ese tipo de tecnología, son tecnologías que deben ser importadas, entonces eso hace también que adoptar un sistema de esto sea bastante complicado. Liliana Montoya explica que la empresa viene trabajando en el montaje de un nuevo sistema que permita mejorar el tratamiento de las aguas residuales. En estos momentos ya está en construcción el sistema de tratamiento del lixiviado, que tiene tratamiento terciario. Esto es una tecnología muy avanzada. Creemos que va a ser la primera planta en el país para el tratamiento del lixiviado de esa magnitud. Con esto vamos a cumplir no solamente con la normatividad, la reglamentación del decreto 3930 que salió ahorita en marzo del 2010, sino que el tratamiento va inclusive más allá. La inversión de este nuevo sistema supera los 20.000 millones de pesos y Empresas Varias estima que entrará en operación en enero de 2016. Lo más paradójico de este caso es que mientras Empresas Varias debe pagar una millonaria sanción por el inadecuado manejo de lixiviados, su actual dueña, Empresas Públicas de Medellín, invierte anualmente miles de millones de pesos en el saneamiento del río. La contaminación del río Medellín proviene de las basuras, que aún se ven en la parte baja del río, a la altura del sector de Moravia, de la contaminación ocasional de algunas empresas que vierten colorantes y otras sustancias, principalmente al sur del área metropolitana, y de acciones como la de este hombre, que a plena luz del día quema llantas en los bajos del puente del Mico, sin ningún tipo de restricción por parte de las autoridades. Sin embargo, son muchas las acciones que desarrollan varias instituciones y empresas de la ciudad, entre ellas Empresas Públicas de Medellín.
Nosotros desde los años 70 finales contratamos una consultoría para determinar qué teníamos que hacer para descontaminar el río Medellín, para llevarlo a unos niveles específicamente, técnicamente hablando, de 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto como mínimo. Esto quiere decir una corriente a la que uno se puede acercar, no precisamente para tomar su agua ni para tener contacto con ella, pero sí que permita una relación amigable con el río. Este estudio determinó que era necesario recoger las aguas residuales de la ciudad y transportarlas hasta varios sitios ubicados estratégicamente para su tratamiento. Esos sitios fueron uno en el sur y 3 en el norte, en Bello, en Girardota y en Barbosa. Allí la idea era construir plantas de tratamiento de aguas residuales para remover en un alto porcentaje la contaminación que producimos los ciudadanos en nuestro diario vivir. Parte de ese programa ya está ejecutado. La planta San Fernando se terminó de construir en el año 2000, es decir, llevamos 15 años tratando las aguas residuales del sur del Valle de Aburrá, aproximadamente el 20% del área que nosotros cubrimos pues, con el servicio de alcantarillado. EPM construye en Bello una planta de tratamiento que tiene un costo aproximado de 347 millones de dólares, dinero gestionado a préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta planta sería la más grande de Colombia en su tipo. Es una planta, podríamos decir que el triple que la planta San Fernando, y allí vamos a recibir las aguas residuales de los municipios más grandes que tenemos en el Valle de Aburrá, que son Bello y Medellín precisamente. Esa planta estará terminada el año entrante. Más o menos en abril termina la construcción y arranca ahí el proceso de puesta en marcha. Además de este ambicioso proyecto, los recursos que invierte Empresas Públicas de Medellín en la descontaminación del río son millonarios. Entre 1997, o sea, eso quiere decir que voy a incluir la planta San Fernando, y el 2017, comienzos del 2017, o sea, incluyendo Planta Bello, estamos hablando de 1.9 billones de pesos invertidos en saneamiento, en las plantas, en tuberías, en recolección, en transporte. Son inversiones con unas cifras importantes y es muy importante destacar el origen de esos recursos. El origen es la tarifa, eso lo pagamos todos los usuarios del servicio de alcantarillado. Sin embargo, especialistas como Luis Fernando González, director de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, llaman la atención sobre las costosas inversiones en tecnología que suelen ser usadas para la descontaminación. No solo en Medellín, sino en Bogotá y en otras ciudades del mundo, las tecnologías de descontaminación de los ríos han sido muy cuestionadas por lo onerosas que son, los altos costos y las inversiones a largo plazo y, digamos, los resultados que ellas mismas obtienen. Si aparte de eso, nosotros no nos hemos preguntado la relación costo-beneficio, porque se supone o se da por hecho que hay un principio adecuado de descontaminar el río Medellín, pero esa relación costo-beneficio no ha sido puesta en análisis y mostrando sus resultados. Desde la academia también se hacen esfuerzos por encontrar soluciones para descontaminar el río. Una de esas iniciativas es la desarrollada por el Grupo de Investigación en Procesos Ambientales de la Universidad de AFIT. El objetivo, explica el ingeniero químico Edison Gil Pavas, es transformar los contaminantes en compuestos que no tengan efectos negativos en el ambiente. Si nosotros en el momento trabajamos con tratamiento de aguas residuales con métodos no convencionales. Y los trabajos que nosotros realizamos son transformando ese contaminante a compuestos más benévolos con el ambiente, que sean inocuos, haciendo una transformación completa de estos contaminantes y que uno posteriormente los pueda descargar al río y que no causen un impacto negativo sobre él. Ellos esperan ofrecerle muy pronto este servicio a las empresas para tratar los contaminantes de las aguas industriales y evitar accidentes como los que han ocurrido en los últimos años en el río Medellín. La idea es que se le haga un pretratamiento con estos sistemas que nosotros tenemos o nosotros planteamos y posteriormente en la planta de tratamiento de San Fernando se terminen de depurar. Iniciativas para devolverle la vida al río llegan desde el sector público y privado. En junio pasado, la Alcaldía de Medellín,
empresas públicas, el Metro, el área metropolitana, Corantioquia y Cornare firmaron un convenio para desarrollar acciones conjuntas que permitan recuperar el río. Buscan unificar esfuerzos de planificación, conservación, monitoreo y recuperación del río en los próximos 10 años, con la creación de una gerencia que canalizará los recursos para hacer más eficiente la gestión. Y aunque tal vez estas iniciativas no volverán el estado natural al río Medellín, donde años atrás se podía pescar o hasta bañarse, todos esperamos a que no vuelva a ser depósito de colorantes ni de sustancias tóxicas que lo sigan contaminando. Sin embargo, también hay que llamar la atención sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pues en parte también es nuestro compromiso cuidar el río y el medio ambiente para tener una ciudad más sostenible para nosotros y para nuestros hijos. Una reflexión es que el río es de todos. El río no es solo responsabilidad del área metropolitana, no es solo responsabilidad del municipio o los municipios que están acá, no es solo responsabilidad de empresas públicas, es responsabilidad de todos el que lo queramos, lo cuidamos, exijamos que se hagan muchas más cosas y más inversiones en el río Medellín. Mirar el río Medellín. Nosotros podemos sancionar y de hecho ya hemos sancionado a 6 empresas que han hecho vertimientos de color al río Medellín y que tenemos multas de aproximadamente 500 millones de pesos. Que efectivamente ese suceso se dio y lo aceptamos y lo corregimos. Yo creo que la empresa en ningún caso ni ha sido negligente, ni ha dejado este tema como para que otros lo resuelvan. El río en términos no solo históricos, urbanos, sino geológicos. Es decir, el río existió antes de existir la ciudad y el río fue el estructurante de los sistemas de poblamiento prehispánicos. El Valle de Aburrá está atravesado por el río Medellín, testigo del crecimiento de una ciudad que se ha transformado rápidamente y en la que hoy viven cerca de 2,5 millones de personas. No es tan cierto que Medellín haya estado cerca del río. Nunca le paró bolas al río. Siempre lo miró como una parte que impedía el crecimiento y el desarrollo urbano. Nosotros desde los años 70 finales contratamos una consultoría para determinar qué teníamos que hacer para descontaminar. Yo creo que el río Medellín es fundamental. Medellín, el afluente más importante del área metropolitana, arrastra a su paso basuras y sustancias contaminantes, a pesar del esfuerzo de empresas e instituciones por recuperarlo. En los últimos 2 años, varias empresas han sido sancionadas por verter sustancias contaminantes al río. ¿Quiénes son los que más contaminan y cuáles son los esfuerzos institucionales por recuperarlo? Bienvenidos a Infrarrojo.